Escenario global y en esta última sesión del día de hoy, en este escenario, vamos a hablar de más allá de las regulaciones y cómo los ecosistemas abiertos y la economía de los datos pueden impulsar los negocios. Es un panel de discusión que quiere invitar al director Latam de Syncidia, Alexandre Gómez, para mediar el panel. El escenario es de ustedes. Muchas gracias. Para dejar una marca en español también en Apix, ¿no? Muy bien, para eso vamos a componer aquí nuestros panelistas, súper expertos. El primero que llamo es Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia FinTech. Ahí tú primero, sí. Muy bien. Tenemos también a Daniel Marín, director de Open Finance en ADL, Aval Digital Lab. Y por último, para componer aquí nuestros super expertos, está Carlos Hoyos, que es especialista en servicios financieros para AWS Latam. Muy bien. El tema aquí que vamos a tratar hoy, ya hemos hablado mucho sobre estos temas en todo el evento, pero vamos a dar una visión, una perspectiva de más allá de data economy, llevando en cuenta la regulación y los ecosistemas, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se espera del futuro de estos temas que hoy vemos que en Latinoamérica en general hay países que están en diferentes etapas, ¿no? Del desarrollo del Open Finance, Open Banking, ahí en los países de Latinoamérica. Pero esto no invalida pensar y hasta entender cuáles son las tendencias para estos temas en nuestra región, ¿no? Como introducción aquí al tema, vamos a hablar un poco con un determinado enfoque para direccionar más la charla sobre interoperabilidad, inclusión financiera y nuevos modelos de negocios. Estos tres puntos son muy interesantes porque cuando hablamos de interoperabilidad dentro de un mismo sector, estamos hablando cómo las empresas, por ejemplo, cómo los bancos van a tener que interoperar sus negocios dentro del sector financiero. Lo mismo para aseguradoras, cuando hablamos de Open Insurance. Lo mismo para Open Health, cómo las empresas de salud van a interactuar van a interoperar, ¿no? Dentro de su sector. Y esto al mismo tiempo que hablamos de interoperabilidad, vemos que se abre un nuevo contexto, ¿no? Un nuevo contexto de negocios. Un nuevo contexto donde vemos ya en las prácticas actuales de varios países que el costo de canales ayuda a que el sector financiero en especial consiga llegar a segmentos de la sociedad que normalmente con los canales tradicionales no llegan, ¿no? Entonces esto es una buena razón, un buen motivo para entender que vamos a tener contactos con nuevos segmentos de la sociedad, y esto también nos trae la posibilidad de crear nuevos modelos de negocios que no son los modelos tradicionales. Entonces vamos a debatir esto aquí hoy. Muchas gracias a los panelistas aquí, súper expertos que nos van a ayudar ahí con ¿no? contenidos. Y vamos a ir a las preguntas. Vamos a empezar aquí con Gabriel. Gabriel, hablando un poco ahí del tema de inclusión financiera, vamos a empezar por este tema. ¿Cómo ves que se puede con la interoperabilidad y los nuevos contextos de negocios que están apareciendo, cómo podemos incluir, cómo conseguimos llegar a la inclusión financiera a través de este nuevo contexto de negocios digitales y todo? Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera, para empezar a contestar esta pregunta, darle un contexto a quienes nos acompañan sobre el panorama de inclusión financiera en Colombia. Colombia es un país muy similar, digamos, a los demás en América Latina, pero en materia de informalidad, nuestra población está usualmente 50% entre informales y formales. Fluctúa usualmente, pero eso quiere decir que
una parte no menor de los colombianos vive en la informalidad, donde las transacciones económicas no son visibles, donde no podemos conocer sus ingresos, lo que quiere decir que no están en el radar ni de la banca tradicional ni de las fintechs por lo general. Y por el otro lado, en materia de inclusión financiera, nosotros tenemos un indicador muy positivo. El 93% de las personas mayores de 18 años en Colombia tienen hoy en día un producto financiero. Pero si nos vamos a escudriñar detrás de los números, vemos que ese número en productos de uso se reduce hasta casi un 60%, pero si nos vamos a crédito, se reduce hasta un poco más del 30%. Eso quiere decir que si combinamos la informalidad con las personas que tienen acceso al crédito, tenemos una población de personas que hoy en día no tienen acceso a un servicio financiero con tanta transformación como el crédito. Pero Colombia, también similar a otros países de la región, está cambiando. Y está cambiando porque empezamos a hablar de dos discusiones muy importantes, y es el tema de interoperabilidad de pagos, como lo hizo Brasil ya con su Pix. Yo creo que ya el Golden Standard de Pix se está multiplicando, por lo menos la idea del Golden Standard de Pix se está multiplicando en la región. El Banco Central de Colombia está hoy en día trabajando en sacar un sistema de pagos interoperable, pero el gobierno, a través del Plan Nacional de Desarrollo, hace unos meses sancionó la obligatoriedad de la política de datos abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes originamos crédito vamos a tener por primera vez en nuestra historia la posibilidad de hacer visibles unas transacciones que nos van a poder llevar, nos va a ayudar a llevar como país de ese número de crédito del 34% a ojalá duplicarlo en este cuatrenio. El pago recurrente de servicios de telefonía. Colombia decidió pasar del Open Banking al Open Finance y empezar de una con Open Data, que es algo revolucionario, pero así quedó inscrito. Entonces vamos a poder visualizar esas transacciones, esa como ejemplo de muchas otras, para poder incluir a esas personas que viven en la informalidad pero que pagan un celular, que trabajan en un comercio informal pero pagan el servicio de transporte masivo en Colombia de forma recurrente, y con eso poder incluirlos, digamos, como base del sector financiero en Colombia. Entonces estamos a puertas de la inclusión de millones de colombianos, y esto quiere decir que hay una posibilidad de negocio como la cual Colombia nunca había visto, siendo que somos un ecosistema grande. Estamos a puertas de incluir en el sector financiero a millones de colombianos. Entonces, esto es lo que viene con esta nueva ola de negocios. Tenemos que tener preparados desde el sector de seguros a personas que nunca entendieron cómo coger un seguro, seguros exequiales de familias, de mascotas en el contexto colombiano. La emisión de créditos a personas cuyos ingresos están en la informalidad, para la cual no siempre hemos estado listos como país, pero ahora estamos desarrollando desde las fintechs, a quien yo represento, desde el sector más tradicional de la banca, ofrecerle a esas personas productos que puedan pagar sin sobreendeudarse, que puedan, digamos, recibir en las regiones de Colombia con baja conectividad, con bajo acceso al sector financiero tradicional. Eso, digamos, como abre bocas a la discusión. No, muy interesante esa visión. O sea, hay un espacio enorme para crecer, ¿no? Hay que crear el contexto correcto, ¿no? Para llegar a esa gente, ¿no? Daniel, ¿qué piensas? ¿Cómo ves eso? Creo que complementando un poco lo que nos acaban de contar, es un contexto bastante amplio. Le sumaría un componente o dos conceptos que es muy importante que siempre vayan de la mano, y es inclusión financiera en conjunto con educación financiera. Pues creo que hay que encontrar el sentido de no es incluir por incluir, no es yo otorgar un crédito simplemente por hacer crecer mi cartera, sino que es importante también saber que esa inclusión se está haciendo de manera responsable y que yo no estoy incluyendo un cliente para que, pues, en términos de cartera se me ruede o entre en mora a los 30 días siguientes. Entonces, justamente, y conectando la pregunta, esa es como la gran labor que tenemos desde el acceso a la data o desde Open Data, y es cómo construimos o cómo refinamos los modelos que nosotros hoy tenemos de crédito para que no solamente se dé un otorgamiento, sino que se dé un otorgamiento y un acompañamiento. Entonces, creo que tenemos, pues, bastante trabajo partiendo desde allí, cómo lo hacemos de manera responsable, cómo los datos de los mismos clientes se apalancan en generarle más calidad de vida a los clientes y realmente podamos hacer una correcta inclusión financiera. Perfecto. Y ahí se ve también que hay una necesidad de tener acceso a otros datos que no sean solo del sector financiero, porque gente que no es bancarizada no tiene información financiera, pero tiene de otros sectores, ¿no? Que ayuda a poder calcular
riesgo de crédito de manera más correcta y ahí traer seguridad para la operación financiera de estas personas en el país, ¿no? Que también Sí. con aumento de escalabilidad. Ahí permíteme dar un ejemplo, Alex, y también darle un poco de contexto al público de quién es Aval Digital Labs. Nosotros representamos al Grupo Aval o hacemos parte del Grupo Aval y adicional a eso la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, que pues, digamos que consolida industrias diferentes a la bancaria, como industrias de combustibles, como la industria de telecomunicaciones, entre otros. Entonces, digamos que de alguna manera esto nos permite saber cómo se comportan los clientes, incluso pues tratar de intuir cómo se mueve el efectivo de los clientes, su comportamiento en el gasto, tratar de intuir cuál es su flujo de recursos monetarios y con base en eso pues empezar a refinar los modelos de crédito que tenemos, incluyendo pues también todo lo que se hace desde Dale, desde la perspectiva de billeteras. O sea, tienen mucha experiencia exactamente en operar en el sistema financiero y con la población de Colombia, ¿no? Es súper importante la experiencia, ¿no? Y del punto de vista técnico y de visión de una global, yo te tengo hasta una pregunta específica, Carlos. Ya que estamos hablando de inclusión financiera, estamos hablando de canales más baratos para interactuar con un público que en general los canales tradicionales de los bancos tradicionales no llegaban, ¿no? O sea, la tecnología baja esos costos para poder interactuar con este segmento que no teníamos antes contacto. ¿Cómo ves esto? Sin duda, pero ¿se escucha bien? Pero antes de contestarte la pregunta, yo quería complementar algo de lo que ellos estaban hablando. En un país como Colombia hay un tema también fundamental para apoyar el tema de inclusión. No solo es inclusión, sino educación, y lo complementaría con otro tema que es conectividad. Es un elemento clave. Las zonas rurales de nuestro país hoy no tienen una calidad en los temas de conexión a Internet, y eso sin duda dificulta que las estrategias que estén llevando distintas compañías financieras con el objetivo de generar un tema de inclusión puedan empezar a desarrollar cierto tipo de aspectos. Y eso es un tema que va muy desde el apalancamiento de políticas públicas, de gobierno y de incentivos que se tengan para que se pueda tener ese tipo de conectividad. Otro punto importante para mencionar allí, y muy dado con el tema de lo que estás mencionando, con el tema de costos, es que el Open Data, como lo queramos llamar, más que el tipo de vista de concepto, termina aportando a la inclusión en la medida en que vayamos encontrando casos de uso que respondan a las necesidades cotidianas del cliente. De hecho, Gabriel lo mencionaba, Colombia es un país que, si uno profundiza en las cifras, el uso del sistema financiero está alrededor del 77%, y uno creería que es una cifra bastante alta. Pero la realidad es que se contabiliza hasta el retiro del cajero electrónico. Y la realidad es que es un país altamente dependiente del efectivo. En la medida en que no se encuentren incentivos que lleven a la población a identificar que el uso de otro tipo de tecnologías son incluso más propicias o mejores para ellos mismos que el mismo efectivo, pues va a ser un poco más complejo. Ahora, con respecto a la pregunta que tú estás mencionando, sin duda, en la medida en que las compañías hoy tienen un valor importantísimo, y es la data del cliente, el comportamiento del cliente. En la medida en que las compañías logren empezar a entender ese valor que tienen y cómo lo pueden incluso monetizar a través de distinto tipo de estrategias, y cómo lo apalancan con inteligencia artificial, con machine learning, con otro tipo de tecnologías que soporten sus modelos de negocio, entendiendo que la tecnología es el medio y no el fin, sin duda empiezan a encontrar un océano azul de oportunidades para poder desarrollarlo. Pero esto tiene que estar sumamente conectado con una estrategia de negocio, y esa estrategia de negocio tiene que estar conectada con una necesidad particularmente del cliente. Perfecto. No, buena perspectiva esa, súper importante. Y dando un seguimiento, yo creo que tiene mucho que ver el tema de interoperabilidad entre los sectores, ¿no? Cuando hablamos de banca accediendo a datos del sector de telco, ¿no? O accediendo a datos de seguros, ¿no? O sea, vemos la regulación en general como el Open Banking solo actuando en el sector financiero, solo en banca, ok, es para eso, es para crear un contexto seguro. La regulación existe solo para, ¿no? Definir los límites de la actuación de las empresas del sector, pero también para dar un contexto seguro de operación para el sistema financiero, ¿no? Cuando hablamos ahí de un volumen transaccional enorme,
esto puede ser un riesgo para el sector financiero del país, ¿no? Para el sistema financiero del país, si no hay regulación. Entonces, la regulación existe también para dar esta tranquilidad, ¿no? Este contexto de operación segura en el sector financiero en especial. Cuando vamos para seguros, lo mismo, y otros sectores, lo mismo, y todos ellos pasan por un tema regulatorio del dato personal, ¿no? O sea, no importa si no es del sector financiero, pero mi cuenta en la empresa de telco, nadie lo puede acceder porque es una información personal. Pero si yo pudiera dar el consentimiento para una empresa de telco, pasar mi información de pagos de los últimos 5 años, mi plan de pago de mi celular hacia un banco, para que con esto el banco pueda calcular mi capacidad de crédito, ¿no? Yo que nunca tuve, por ejemplo, un histórico financiero, esto ya me da una condición de tener un score, por lo menos, con más calidad, ¿no? Pero hay el tema de la regulación cross, que es el de datos personales, que se necesita arreglar ahí. Pero ¿cómo ven ustedes esto en términos de tendencia y de futuro? Hoy todavía esos datos no están efectivamente, vamos a decir, liberados para poder interactuar, pero hay tendencias para eso. Yo quería escuchar ahí, Gabriel, un poco de cómo ves estas tendencias de uso de informaciones entre industria, ¿no? Y ahí estamos hablando de Open Data y interoperabilidad. Pues yo creo que Colombia parte de un contexto también específico de tener una ley de protección de datos previa muy buena. Es decir, no partimos de la liberalización de los datos, sino existe un buen nivel de protección de datos, y la construcción de Open Data se da siempre, se deja además explícito en el texto que depende del consentimiento del cliente. Entonces yo creo que ahí hay dos nortes muy importantes, pero nos enfrentamos a un reto inmenso. Colombia tiene unas superintendencias encargadas de vigilar a cada uno de sus sectores. Tenemos superintendencia financiera, de servicios públicos y así por sectores. ¿Quién va a gobernar este nuevo universo de compartir data para vigilar que en efecto toda la normatividad se esté cumpliendo cuando hay una transacción entre una compañía la información de una compañía de servicios públicos y una información del sector financiero? Esa es una respuesta a la cual no hemos llegado, ¿no? Yo creo que Colombia se enfrentará a esa discusión en los próximos 6 meses a un año, de saber cuál es el cuerpo que gobierna esta nueva realidad de intercambio de datos, basada inicialmente en esa primera discusión, digamos, en ese primer pilar de la Ley de Habeas Data de Colombia, en construcción con nuevas regulaciones que han salido hasta ahora desde la Superintendencia Financiera en relación con la revocación de la aceptación, cuánto dura la aceptación, que hablábamos con anterioridad, digamos que ha sido la única que ha empezado a avanzar en ese tema, pero la realidad es que en este momento nos enfrentamos a ese incierto de si como país necesitamos crear una entidad que regule esta nueva realidad distinta. Es decir, si como país no tenemos hoy en día las salvaguardas para proteger a los usuarios con la institucionalidad que existe, o si por el contrario vamos a delegar en algo de lo que ya está existente ese encargo de vigilar la ley de protección de datos. Pero a todas luces yo creo que esto, siempre y cuando se base profundamente en el consentimiento, en la capacidad de retractarlo por parte del usuario, vamos a ver lo que decías tú con anterioridad, generando una bonanza económica, y es cómo incluimos a esas personas con esos pequeños datos a los que jamás tuvimos acceso. Sí, exactamente. Y Daniel, ¿cómo ves ahí también cuáles serían las barreras para superarse eso, ¿no? De poder hacer la interoperabilidad entre industrias una realidad? ¿Cuál es tu visión ahí? ¿Cómo ves? Yo creo que voy a partir digamos que la puerta de entrada para que se pueda dar la interoperabilidad, y es la capacidad que tenemos nosotros como industria de salvaguardar de manera correcta los datos del cliente. Entonces, esta mañana hablábamos de cómo soy capaz yo de traducirle a un cliente lo que para las personas que están en el mundo técnico es un FAPI, cómo cumplo con unos estándares de calidad y seguridad de la información, pero le hablo sencillamente al cliente y soy capaz de decirle tranquilo que su información está bien salvaguardada. Una vez yo logre cruzar ese espectro, la información del cliente esté segura, ya empiezo a pensar en interoperabilidad, y voy a dividir la interoperabilidad en 3 partes. 0.0, si me permites mencionarla, que es cómo yo soy capaz de ser interoperable dentro de mi grupo. Es un reto. 1.0, cómo soy capaz de ser interoperable con otros bancos o entidades financieras.
hablábamos de ISO 20022 y entre otros dentro de entidades financieras, pero ya cuando nos vamos más allá y quiero ser interoperable con telecomunicaciones, con retail, entre otros, pues seguramente necesitaremos otros estándares, otros protocolos y unos esfuerzos bastante grandes desde la perspectiva técnica que seguramente nos darán mucho más detalle. Pero creo que esos son como los grandes retos que tenemos. Ahora, si no existe la garantía de la seguridad de la información, seguramente el cliente no sentirá la confianza para dárnosla y eso nos va a limitar absolutamente todo el modelo. Y también dejar muy claro que si no hay Open Data, no podemos explotar el potencial completo que estas iniciativas tienen. Si nos quedamos hasta banking, pues será muy reducido. Si vamos hasta finance un poco más, pero todavía no lo exploraríamos. Ahora, si vamos a Open Data o incluso Open Business, pues creo que ahí es donde realmente podemos explotar el potencial que tiene esta iniciativa a nivel global. Muy bien. Y Carlos, ¿cómo ves eso, el punto de vista, la perspectiva ahí de tecnología? Yo le agregaría interoperabilidad 4.0, que ya estamos hablando incluso entre regiones, particularmente con el tema de la Alianza del Pacífico, que ya empiezan a haber asimetrías pues, jurídicas, legales, de políticas públicas y demás. A ver, hay una realidad. El intercambio de información entre las compañías no es nueva. O sea, ha existido toda la vida. ¿Sí? Se han llamado distintos mecanismos de intercambio de información, procesos masivos. Le llamábamos anteriormente los servicios SOAP, que eran los web services con los que se compartían información, y ahora estamos llamando el modelo como tal, como API. La diferencia es que anteriormente esas reglas de juego, ese intercambio de información o lo que conocemos como ese diccionario de datos, entre las que dos partes se entendían, era definida entre esas dos partes. Y hoy ya estamos hablando de una manera distinta. Estamos diciendo, ok, ahora yo cómo defino un diccionario de datos que cualquiera me pueda entender y se pueda comunicar conmigo. ¿Sí? La interoperabilidad entre distintas industrias sin duda es un gran think big. Es uno incluso de los principios que nosotros tenemos como Amazon, pero también uno de los principios que tenemos es que hay que tener bias for action. Y el bias for action lo que significa es que hay que ver la materialización, que las decisiones en los negocios importan. Y es importante tener en cuenta esto porque aunque es un gran think big, hay que empezar por hacerlo desde el primer paso y empezarlo haciendo bien. Porque al final la interoperabilidad se va dando es en la medida en que el cliente final vaya teniendo los beneficios particularmente de esa interoperabilidad. Si el cliente final no encuentra beneficios en cuanto al producto, al servicio que yo le estoy otorgando, pues sin duda va a ser un modelo particularmente complejo. Ahora, hay dos industrias que son muy reguladas en el mundo, salud y financiera, son las dos industrias más reguladas en el mundo. ¿Sí? Sin duda, ir avanzando en una industria tan compleja como la financiera va a entregar muchos insights para poder abarcar las demás industrias. Pero ahí hay que tener claro que cada industria tiene un diccionario de datos distinto, complejo, que cada industria también va a tener que ir resolviendo para poder generar esa operabilidad entre ellos mismos y poderla ir escalando. Sí, bien interesante. O sea, del punto de vista de tecnología, claro, es perfectamente viable. Pero el tema es la complejidad y la regulación. O sea, esto hay que siempre manejar de una manera específica y con las diferencias entre los países, en etapas diferentes entre los países de Latinoamérica, vamos a tener escenarios de muchos que van a estar muy avanzados y otros que van a estar muy atrás, ¿no? Entonces eso debe impactar los negocios ahí en cada país, entre los sectores, ¿no? Le sumaría, antes de pasar a la siguiente pregunta, un componente importante de la disposición también de las compañías en efectivamente ser interoperables. O sea, puede existir la legislación, puede existir la plataforma tecnológica, pero si no existe la disposición o si no existe el caso de uso que alivia el dolor del cliente, pues ahí entonces no vamos a poder tener una interoperabilidad como esperamos. Entonces creo que es ir más allá del decreto, ir más allá de las capacidades tecnológicas y sentarnos entre diferentes actores, que es lo que estamos llamando competencia, para saber cómo vamos a sacar adelante las iniciativas. Yo ahí agregaría que en un mundo cada vez más abierto y hay una macro tendencia que la denominamos o se denomina cuando uno lo lee dentro de la literatura, que es la ilusión de fronteras. Y la ilusión de fronteras lo que especifica básicamente es que yo como usuario espero recibir de una industria una experiencia igual o mejor a la que estoy recibiendo en otra industria que es completamente distinta.
Entonces, en la medida en que otros países vayan avanzando en esa experiencia y se vaya otorgando esa experiencia en el cliente, y en la medida en que quienes no habitamos esos países vayamos viviendo esa experiencia, sin duda va a ir generando una presión orgánica al interior de los países que no han tenido ese desarrollo para empezar a hacer esa transformación. Entonces, quiere decir que las industrias también tienen que correr, salir de una posición de atrás para adelantarse y ganar llegar en la misma capacidad de integración y de capacidad de trabajar con el Open Data que otras industrias que ya están adelantadas, ¿no? O sea, no es solo el tema del país, ya está con una regulación avanzada, con temas ya de Open Finance adelantadas. No es solo eso, no es solo el país, pero también las industrias, las más tradicionales, van a tener el problema, una dificultad de poder avanzar, ¿no? Muy interesante. Entonces, en resumen, aquí hicimos un concepto interesante que es el de interoperabilidad 1.0, 2.0 y 3.0, ¿no? Al final, yo entendí que en la 1.0 nosotros vemos la interoperabilidad de las empresas de un mismo sector, que es como por ejemplo Open Banking, como vemos hoy, solo entre los bancos, ¿no? La 2.0 entre industrias diferentes, interoperabilidad de datos, Open Data en uso entre industrias diferentes. Y la 3.0 sería entre países diferentes una interoperabilidad, o sea, se requiere estándares de integración, se requiere temas de regulación, ¿no? Se requiere todo el cuidado que ya existe en el alcance más pequeño de la 1.0, pero donde vemos ahí una integración regional, ¿no? Una integración regional entre los países, o sea, sería el más alto nivel donde se podría llegar con la interoperabilidad y los beneficios que esto pueda traer ahí para los negocios y para todo un segmento de la sociedad que no tiene acceso a servicios, que no quiere decir solo financiero, ¿no? Pero pueden ser otros servicios de otras industrias que ellos también no llegan, el mercado no tiene el costo como canal para poder llegar hacia determinados segmentos y ahí esto puede recibir ayuda, ¿no? O sea, sería un buen approach, ¿no? Buenísimo. Y el último tema, la última pregunta tiene que ver con los habilitadores tecnológicos para la interoperabilidad, ¿no? Para permitir que todo eso sea viable, posible, seguro, escalable, que son las APIs, ¿no? O sea, ya está aprobado eso, ya vemos en Brasil, UK, Colombia empezando, pero también no es el Open Banking que trajo eso. Las empresas ya interactuaban, como ¿no? dijimos, ya hablamos aquí, ya se integraban antes del Open Banking. Y las APIs fueron, digamos que, la arquitectura tecnológica que habilitó que toda esta seguridad, que toda esta capacidad de escalar pudiera estar disponible en esas interacciones, ¿no? ¿Cómo ven ustedes las APIs como activos comerciales? O sea, también hablamos esto el tiempo todo, pero entendemos que a partir del momento que un banco empieza a interactuar en un canal digital dentro de un ecosistema, él está creando un valor también para dentro del banco. Es un canal adicional que genera nuevos ingresos. No es la transferencia de los ingresos de un canal para otro, pero nuevos ingresos. Y esto pone la empresa en otro estatus de valor para el mercado, ¿no? Entonces es por ahí que va la última pregunta, ¿no? En el escenario de innovación financiera, las APIs dejan de ser solo una herramienta tecnológica para convertirse en protagonistas y activos comerciales para las instituciones financieras. ¿Cuáles son las claves para construir un ecosistema para permitir que se habilite el Open Data en el contexto ahí de valores de mercado para las empresas que usan esas tecnologías? Gabriel. Yo creo que este es digamos, con esta nueva mercantilización, si se quiere, o habilitación mercantil de las APIs, nos aproximamos a una nueva realidad de competencia entre distintos sectores. Entonces, para, digamos, circunscribirlo al sector financiero, en Colombia, por ejemplo, por regulación y por, digamos, defensa del país, etcétera, pues los bancos tradicionales tienen unas obligaciones y para cumplir con esas obligaciones tienen una rigidez que las fintech no tenemos. Sí, un banco le cuesta, digamos, por
por esa capacidad de intermediación, de captación de recursos, le cuesta a veces llegar a ciertos segmentos de la población. A través de esa conversación, a través de APIs, una fintech ya no se vuelve en el competidor natural necesariamente de ese segmento tradicional de la banca, sino por el contrario puede convertirse en ese primer segmento de comercialización de servicios financieros. Puede ser un canal, puede ser el canal más grande de adquisición de nuevos clientes sin tener que incurrir en el costo o en las complejidades de mover un banco del tamaño de los bancos que hay en Colombia para atender a ciertos segmentos de la población, ¿no? Yo creo que esta es la transformación del ecosistema financiero en un ecosistema más veloz que por medio de la competencia permee en los segmentos más pobres de la sociedad para ofrecerles servicios y trabajar en esa pirámide de mejoramiento del acceso al crédito, acceder, digamos, a esos más vulnerables a través de mecanismos más veloces que a medida que vayan reportando buenos hábitos y mejorando sus garantías reputacionales, puedan ir accediendo a bancos para acceder a más, digamos, a bancos tradicionales para acceder a mayor capital. Entonces se vuelve como en esta estructura de conversación, pero eso tiene unos retos también, tiene unos retos en materia de quién puede acceder a los mismos, digamos, por la misma sensibilidad del ecosistema al que están ingresando. Hay un riesgo sistémico que todos tenemos una obligación con el Estado y con los ahorradores de proteger, ¿no? Entonces hay unas normas de seguridad y unos estándares mínimos de acceso a estas nuevas autopistas, si se quiere, que todos los nuevos jugadores debemos cumplir, y eso sin duda va a excluir a algunos segmentos innovadores con menos recursos de esta conversación, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que buscar la forma de tener mecanismos que sean lo suficientemente generosos en materia de estándares de APIs para no luchar en contra de la innovación, pero lo suficientemente rígidos para evitar riesgos sistémicos en este flujo de información. No, un buen punto de vista. O sea, siempre el riesgo operacional del sistema financiero, mismo con toda la tecnología habilitando, hay que tener atención, ¿no? ¿Verdad? Y del punto de vista de una, ¿no? de una empresa con varios bancos, uno de los mayores grupos de Colombia, ¿cómo se ve el tema de las APIs en instituciones tradicionales, ¿no? O sea, tu misión es exactamente llevar eso a ellos, ¿no? Y Daniel, ¿cómo ves esto? ¿Cómo? Yo creo que inicialmente pues, venimos trabajando en un proceso de evolución de cómo no solo pienso en productos financieros y no el producto de un banco es una tarjeta de crédito, sino que el producto de un banco también puede ser un API que me va a habilitar nuevos negocios o quizá me va a diversificar los ingresos que yo tengo. Entonces, inicialmente, Alex, creo que es supremamente importante que esa filosofía de APIs permee casi que todas las instancias de la compañía. O sea, los abogados deben saber hablar de APIs, los desarrolladores, por supuesto, lo saben, el de negocio debe tener también muy presente las APIs y así sucesivamente. Creo que, digamos que trascendiendo ese concepto de API First mucho más allá de la tecnología y llevándolo a otros ámbitos del negocio. Entonces creo que es como uno de los primeros componentes importantes. Luego de eso es cómo empezamos a ver el API como producto, que es un tema que estábamos hablando, y al ser un producto, pues digamos que si nos remitimos a los conceptos más básicos del producto, pues requiere unas estrategias diferentes al concepto de API que conocemos hasta ahora. Requiere que yo defina una estrategia de pricing, que seguramente es diferente por API, que defina dónde la voy a vender, que defina cómo se va a llamar, cómo la voy a vender y todos los componentes pues, que necesita una estrategia de marketing de producto. Entonces, creo que es bastante importante eso. Es uno, API First. Dos, cómo la mentalidad open trasciende todas las esferas de la organización. Cómo yo voy a diseñar un producto y desde ese mismo momento lo pienso para open. O sea, digamos que, y tú ahorita mencionabas el tema de la banca tradicional, viene haciendo una actualización de un legacy, pero si nosotros no tenemos un mindset open, pues seguramente va a ir creciendo ese legacy. Entonces, digamos que de este punto hacia atrás nos actualizamos y de este punto hacia adelante trabajamos con mentalidad open y lo nuevo que salga debería nacer con capacidades para, digamos que, ser aprovechadas por los competidores y por las otras industrias. Perfecto. Sí. Es grande, es un grupo grande, tiene muchos negocios, tiene muchos clientes, pero tiene un reto. Es como dividir la empresa en dos, ¿no? Es difícil. Y Carlos, ustedes de AWS que tienen como clientes grandes empresas, pequeñas empresas, ¿cómo ven el tema de APIs en esos dos diferentes segmentos? Bueno, algo importante mencionar es las APIs, sin duda, la palabra con lo que yo definiría la API es democratización.
la manera en cómo tú estás democratizando un conocimiento, llámese producto, llámese servicio. En AWS lo hemos hecho desde hace 16, 17 años con todo lo que tiene que ver con infraestructura, con todo lo que tiene que ver con modelos analíticos, con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y se han habilitado todos estos servicios a través de modelos apificados. Hoy todas las personas que utilizan los servicios, particularmente AWS, todo clic que hacen sobre la consola, sobre la plataforma, está particularmente apificado. Y es la manera en cómo se democratiza particularmente ese servicio. De hecho, solo por mencionarte algunas cifras, el 87% de los unicornios de Latinoamérica hoy se ejecutan sobre AWS. Y el 91% de Brasil, de los unicornios de Brasil, corren sobre AWS. Y lo hacen porque han encontrado en AWS una plataforma que a través de la exposición de servicios apificados les ha habilitado una tecnología que quizás 10, 15, 20 años atrás era muy difícil de acceder y que se requería un gran capital para poderlo hacer. Entonces, para contestarte ya particularmente la pregunta, el API al final lo que termina es habilitando particularmente esos modelos. El Banking as a Service se estima que esté alrededor de $2 trillones la oportunidad de negocio del 2028, con un crecimiento del 26%. Y el Embedded Finance, según los análisis que se han hecho, podría llegar hasta los $7 trillones. Y eso es básicamente por la democratización de productos y servicios que las mismas compañías puedan de cierta manera exponer. Entonces, realmente ahí la oportunidad es inmensa. Muy bien, muchas gracias por la participación de ustedes aquí. Un gran contenido, yo creo que esto fue muy válido para todos. Esta perspectiva, ¿no? De que vemos del futuro. Aprendimos cosas aquí, como un resumen, ¿no? Entender que la interoperabilidad es una forma de permitir que el Open Data pueda también ser una realidad, ¿no? No solo en cada industria con su regulación, pero entre industrias, ¿no? Inclusive entre países. Esto también puede servir como una forma de integrar datos, ¿no? Entre países. Entonces, muy bien. Yo creo que esto fue un gran contenido. Muchas gracias por la participación. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la participación de todos aquí también. Yo creo que fue así un excelente tema. Nos enfocamos bastante en Latinoamérica, Colombia en especial, que adelantó mucho los temas, ¿no? Que vemos ahí de Open Finance y del sector financiero en general. Entonces, gracias por la participación de todos, por el tiempo de ustedes. Voy a hablar en español y en portugués ahora. Yo les iba a pedir, por favor, cómo vamos a juntar las salas, que lleven sus cosas, tomen un café, ahora tenemos un café ahí, que puedan disfrutar ahí de un café mientras juntamos las salas, ¿ok? Em português, por gentileza, eu ia pedir para vocês levarem. Voy a solicitarles, por favor, que se lleven todas las pertenencias mientras preparan la sala para los keynotes finales.